Buenas tardes para todos. Nuevamente le damos la bienvenida pues a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Como les comenté hace un momentico, hoy vamos a dar inicio a una serie de webinar todos relacionados con inventario corporativo en los diferentes tipos de emisiones. Hoy nos va a estar acompañando Julián Jaramillo. Él es profesional en el área de sostenibilidad. Hace más de 3 años viene trabajando en toda esta parte de emisiones de gases de efecto invernadero. Cualquier duda que les vaya surgiendo a medida que vamos pues desarrollando la presentación, nos las pueden ir dejando en el chat, que al final vamos a dejar un espacio para responderlas. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar entonces con nuestro webinar acerca de emisiones directas de gases de efecto invernadero. Mi nombre es Julián Jaramillo y soy profesional de sostenibilidad en Gaia Servicios Ambientales. Por favor, antes de iniciar, silencian los micrófonos. Si pueden incluir el nombre de la organización de realizar sus preguntas, se los agradecemos. Las memorias de los webinars van a estar disponibles en nuestra página de Gaia Servicios Ambientales. De igual manera, este webinar va a ser grabado y estará pues publicado en nuestro canal de YouTube, Gaia Servicios Ambiente. Cualquier duda o inquietud pueden comunicarse a los dos correos que se encuentran escritos aquí en la presentación. Al momento de hablar de un inventario de gases de efecto invernadero, ya hemos venido realizando pues varios webinars acerca de la huella de carbono y los inventarios de gases de efecto invernadero corporativos. La idea es aquí pues hacer una contextualización de lo que es un inventario de gases de efecto invernadero. Dentro de un inventario de gases de efecto invernadero, el objetivo es cuantificar las emisiones y las remociones de esos gases de efecto invernadero de la organización, con el objetivo de implementar acciones específicas que contribuyan a la gestión de esos gases de efecto invernadero, ya sean actividades de mitigación, ya sea actividades de compensación, proyectos de eficiencia energética. Todo esto, pues, la idea es iniciar con una cuantificación previa de todas las fuentes de emisión que tenemos en la organización y hacer gestión sobre esos gases de efecto invernadero que estamos emitiendo. Para realizar un inventario de gases de efecto invernadero, entonces utilizamos las metodologías descritas en el GHG Protocol. También nos basamos en la norma técnica 14064-1 del 2016 y el próximo año estaremos ya trabajando con la 14064 del 2018. Dentro, digamos, para aclarar pues las diferencias, en la 14064 del 2016 incluíamos las emisiones directas, las emisiones indirectas por consumo de energía eléctrica. En el 2018 vamos a incluir unas emisiones indirectas también, pero van a pertenecer a nuestra cadena de valor. Esta ISO la pueden comprar pues en la página oficial del ICONTEC, cuesta aproximadamente 128.000 pesos y será la guía para la cuantificación de los gases de efecto invernadero al momento de realizar el inventario. Es importante realizar una determinación de los límites del inventario. Sí, dentro de estos límites nos regimos por lo que son las líneas imaginarias que van a abarcar nuestras emisiones atribuibles al proceso productivo de la compañía. Se encuentran discriminadas por límites organizacionales, donde en los límites organizacionales determino las operaciones que voy a incluir en el inventario,
Y los límites operacionales me van a determinar qué fuentes incluyo dentro de la cuantificación de los gases de efecto invernadero y cómo las voy a categorizar. Si van a ser del alcance 1, si van a ser del alcance 2, si van a ser del alcance 3, o si van a ser emisiones directas, o si van a ser emisiones indirectas. Entonces, el objetivo es delimitar nuestro reporte, hasta dónde voy a llegar con la cuantificación de los gases de efecto invernadero de mi proceso. Entonces, al momento de determinar los límites organizacionales, cabe resaltar que todas las operaciones de una empresa varían tanto en su estructura legal como en su estructura organizacional. ¿Sí? Por lo tanto, al momento de fijarse estos límites organizacionales, una empresa debe de seleccionar un enfoque para consolidar sus emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de realizar un reporte corporativo donde sea posible utilizar uno de los dos enfoques pues, que estamos describiendo, ¿sí? Ya sea por un enfoque accionario o por un enfoque de control. ¿Y qué es esto? El enfoque accionario se basa en el porcentaje de tenencia que tenga una empresa sobre sus operaciones. Y el enfoque de control, pues vamos a tener un enfoque de control financiero o un enfoque de control operacional. En un enfoque de control financiero se determina que la empresa tiene el control sobre las políticas financieras y operativas con el objetivo de obtener beneficios económicos sobre sus actividades. Y en el enfoque de control, una empresa tiene la capacidad de ejercer control operacional sobre cualquier proceso productivo que tengamos dentro de la empresa. ¿Sí? De esta manera, vamos a definir esos límites organizacionales tomando alguno de los enfoques pues, que estamos mencionando en este momento. Si la empresa que reporta es propietaria absoluta de todas sus operaciones, su límite organizacional será el mismo, independiente del enfoque que estemos utilizando para el reporte de esos gases de efecto invernadero. Ahora hablando de los límites operacionales, entonces, dentro de esos límites operacionales, vamos a definir qué operaciones, qué fuentes de emisión estoy reportando, ¿sí? Para el alcance 1, para el alcance 2 o para el alcance 3. Y los voy a categorizar pues bajo estos tres alcances. A manera de resumen entonces, importante definir un enfoque, ya sea por participación accionaria, control financiero o control operacional. Y entonces esto nos va a definir si en el control, si en la participación accionaria tengo un porcentaje de tenencia, mis emisiones serán el porcentaje de tenencia dentro de esa organización. Si por ende voy a definir un enfoque financiero, entonces si yo tengo control financiero sobre mis operaciones, el 100% de mis emisiones van a ser atribuibles a la organización. Si no tengo control financiero, entonces no tengo unas emisiones bajo ese enfoque. Si el control financiero es de manera conjunta, entonces el porcentaje de propiedad que yo tenga sobre una empresa será el porcentaje de mis emisiones de gases de efecto invernadero. Lo mismo, entonces, pasará con el control operacional. Todo donde la empresa pueda tomar decisiones sobre su proceso productivo, por lo tanto se deberán asumir el 100% de las emisiones. Si no se tiene control operacional, pues las emisiones serán cero. Entonces, luego de definir esos controles operacionales, vamos a determinar pues los límites operacionales o límites del informe. Como les venía mencionando, aquí es donde determinamos
las categorías de emisiones directas o emisiones directas, donde hablando de emisiones directas van a ser todos esos procesos o todos esos equipos donde la empresa tenga un control operacional que sean propias y sean controladas por esa empresa. Las emisiones indirectas pues serán asociadas a las actividades por consumo de energía eléctrica. También se pueden asociar emisiones indirectas a toda la cadena de valor de mi proceso productivo. Aquí tenemos pues como un gráfico donde explicamos emisiones directas sería todas las emisiones del proceso productivo de la fábrica y digamos aguas arriba, aguas abajo, pues voy a tener otros procesos productivos que no van a depender netamente de la empresa. Yo puedo tener un control sobre apagar o prender, digamos, un bombillo dentro de la compañía, pero yo no tengo el control sobre cómo se genera esa energía eléctrica, si se genera bajo una termoeléctrica, si se genera bajo una hidroeléctrica. Por lo tanto, como no tengo control, no hacen parte de esas emisiones directas pues, que venimos hablando. Y todos los procesos que yo tenga también aguas abajo de mi proceso productivo, como el transporte de materias primas, serán emisiones indirectas siempre y cuando yo no tenga, digamos, sobre el transporte de esas materias primas. Luego de definir pues, estos límites operacionales, entro a realizar una identificación de fuentes de emisión. ¿Sí? ¿Qué procesos, qué actividades, qué equipos son emisores de gases de efecto invernadero dentro de mi proceso productivo? Entonces yo puedo tener vehículos propios que me consuman gas natural, que me consuman diésel, que me consuman gasolina. Puedo tener reacciones de proceso, digamos en algunas embotelladoras cuando hago el ingreso del CO2 para gasificar un líquido, voy a tener unas emisiones asociadas, por ejemplo, a unas fugas no intencionales dentro de la red de abastecimiento del CO2. Puedo tener equipos de montacarga que utilicen GLP, que utilicen diésel, donde también voy a hacer la quema de un combustible, por lo tanto debo incluirla como un equipo emisor de gases de efecto invernadero. Y voy a tener pues también un consumo de energía eléctrica que va a ser parte, aquí lo hablamos más adelante, como emisor de gas de efecto invernadero del alcance 2, por lo que les mencionaba, pues yo no tengo control sobre la generación de esa energía eléctrica que consumo. Entonces, hablando ya de emisiones directas, vamos a tener en cuenta todas las fuentes de emisión que pertenezcan a mi proceso productivo, donde la organización sea quien las controla, ¿sí? Entonces aquí como ejemplo va a ser generación de energía eléctrica, no es consumo de energía eléctrica, es energía eléctrica bajo una planta de emergencia que consume diésel. Puedo tener un procesamiento físico-químico de mis productos, un transporte de materiales, productos, residuos empleados bajo vehículos que sean propiedad de la compañía y unas emisiones fugitivas por gases refrigerantes, por recarga de extintores, por ejemplo. Entonces, vamos a incluir en el inventario toda esta información. Aquí cabe resaltar que la metodología nos manifiesta que no debemos incluir las emisiones directas del CO2 provenientes de biomasa. Para el caso de combustibles colombianos, por ejemplo, yo tengo una mezcla de un biocombustible con un combustible
En el diésel, por ejemplo, tenemos, entre comillas, diésel puro que mezclamos con biodiesel de palma, donde aproximadamente la distribución está en el 88% de diésel y el 12% de biodiesel de palma. Entonces, este 12% de biodiesel de palma, al momento de quemarlo, será tenido en cuenta como una emisión de biomasa, dado que esa palma, al momento de, digamos, de ir creciendo, fijó parte del CO2 ya, y lo estoy liberando pues cuando hago la quema del biocombustible. Para el caso de la gasolina, en este momento la mezcla se encuentra en el 90% de gasolina y el 10% de etanol anhidro. Entonces, de igual manera, ese 10% de etanol anhidro será contemplado como una emisión por quema de biocombustible. Entonces, hablando de las categorías de las emisiones directas, entonces vamos a tener en cuenta todas las actividades de una combustión estacionaria. Si yo tengo un horno, si yo tengo una caldera, si yo tengo una planta de emergencia, tengo en cuenta qué tipo de combustible y tengo en cuenta la cantidad del combustible que estoy quemando durante un año de estudio o durante un periodo de estudio. Sí, podemos cuantificar una huella de 1 hora, de 2 horas, siempre y cuando yo tenga el consumo. Cuando realizamos inventarios de gases de efecto invernadero corporativo, la idea es cuantificar todos esos consumos realizados durante un año, pero yo puedo ir haciendo gestión de esa huella, ¿sí? Ahorita más adelante les vamos a mostrar una herramienta que hemos diseñado en Gaia para realizar una cuantificación de la huella de carbono. Mínimamente debemos de reportar los consumos para un periodo de un mes y podemos realizar, por ejemplo, 12 huellas durante el año e ir llevando ese indicador de huella de carbono corporativa bajo un consumo, un valor que nos pueda determinar, por ejemplo, producción, pueden ser la cantidad de toneladas producidas, pueden ser la cantidad de metros cúbicos envasados, puede ser la cantidad de dinero vendido. La idea es que tengamos pues como una gestión, un indicador que nos contribuya o nos aporte a gestionar mejor esos gases de efecto invernadero dentro de nuestra compañía. Tenemos la combustión móvil, todos los vehículos que sean propiedad de la empresa. Si tengo montacargas que utilicen, por ejemplo, diésel o GLP, también voy a incluir mis emisiones de proceso, como les venía mencionando, donde se libere, por ejemplo, CO2, donde tenga fugas de CO2, si utilizo, por ejemplo, fertilizantes nitrogenados para hacer el mantenimiento locativo de la compañía, o si ese fertilizante lo utilizo como abono para un ingenio, por ejemplo, que tienen diferente cantidad de fertilizantes con porcentajes de nitrógeno también totalmente diferentes. También voy a tener en cuenta pues las emisiones fugitivas que hacen referencia a los gases refrigerantes que son utilizados para recargar los equipos de frío, el CO2 que también es utilizado pues para la recarga de extintores, los sistemas de tratamiento que sean reactores anaerobios, por ejemplo, son emisores de CO2 y metano. Si realizo quema, también pues como de metano para generación de energía en cualquier otro proceso. De esta manera, entonces, son clasificadas las emisiones directas. Como les venía mencionando, es importante tener en cuenta todos los equipos
que son emisores de gases de efecto invernadero. Para eso uno hace una identificación de fuentes de emisión dentro del proceso productivo. Y a manera de ejemplo, pues les traemos cómo realizamos una cuantificación de una emisión de gas de efecto invernadero asociada a la combustión de 1000 metros cúbicos de gas natural de una caldera. Estas emisiones son cuantificadas bajo factores de emisión, donde tenemos en cuenta la emisión de CO2 equivalente por una unidad mínima, en este caso, digamos, un metro cúbico. Perdón, sí, un metro cúbico de gas natural. Cuantificamos también cada uno de los gases que hacen referencia a una combustión. Entonces, dentro de una combustión de un combustible fósil, yo hago emisiones de CO2 fósil, hago emisiones de metano y hago emisiones de óxido nitroso en pequeñas proporciones, pero lo hago. Entonces, estos factores de emisión pueden ser consultados en la para Colombia, digamos, hay unos factores de emisión de combustibles fósiles propios de Colombia por lo que les mencionaba anteriormente sobre la mezcla de un biocombustible. Entonces miremos cómo calculamos las emisiones de CO2 fósil primero por la quema de 1000 metros cúbicos de gas natural. Multiplico los 1000 metros cúbicos por mi factor de emisión del CO2 fósil y lo llevo finalmente a términos de toneladas. Lo mismo que hago para el CO2 fósil lo voy a hacer para el carbono y lo voy a hacer para el nitroso, ¿sí? Posterior a eso, ya también hemos hablado sobre los potenciales de calentamiento global de cada uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, esos valores cuantificados de CO2 fósil, de metano y de nitroso, vamos a multiplicarlos por cada uno de los potenciales de calentamiento global para llevarlos a términos de CO2 equivalentes. Podamos posteriormente sumar cada uno de los resultados en los mismos términos, ¿sí? Aquí evidenciamos, por ejemplo, que por la quema de 1000 metros cúbicos de gas natural, cerca del 99.4% de ese gas natural es emisor de dióxido de carbono. El porcentaje restante está distribuido entre la emisión de metano y la emisión de nitroso. Como otro ejemplo, cuantificamos las emisiones por una fuente móvil. Vamos a cuantificar las emisiones de una tractomula que carga 32 toneladas y que va de viaje de Bogotá a Santa Marta. Recorre aproximadamente 1000 kilómetros. Entonces, el rendimiento de una tractomula, por ejemplo, es cerca de 5 kilómetros por galón. Por lo tanto, podemos estimar el consumo de combustible a partir del rendimiento y la distancia que tenemos de ese vehículo. Aquí cabe resaltar que vamos a cuantificar unas emisiones de un vehículo donde se está asociando el consumo de combustible para cuantificar las emisiones de CO2 fósil y las emisiones de metano y de nitroso están determinadas por la distancia que recorre ese vehículo, ¿sí? Aquí vemos el consumo, pues lo determinamos a partir de la eficiencia del vehículo, que son 5 kilómetros por galón. Multiplicamos por nuestro factor de emisión y vamos a tener las emisiones del CO2 fósil por la quema de 200 galones que fueron utilizados para realizar un viaje desde Bogotá a Santa Marta. Las emisiones de metano y de nitroso entonces estarán determinadas por la distancia, ¿sí? Estos factores de emisión también pues se pueden consultar
en la red. Nosotros hicimos una colaboración dentro de un manual de transporte limpio volumen 2, donde también están descritos esos factores de emisión por tipo de combustible y modelo del vehículo. De esta manera cuantificamos esas emisiones por transporte terrestre. Entonces, para la cuantificación de la huella, Gaia ha desarrollado un aplicativo web que se llama Gaia Footprint, donde las empresas pueden realizar sus reportes de consumos de acuerdo a esa identificación de fuentes de emisión y obtener inmediatamente la huella de carbono por su proceso dentro de la compañía. ¿Sí? Desde un perfil administrativo de Gaia, lo que hacemos es crear un usuario y una contraseña para darle a la empresa y que sea posible acceder a esta plataforma. Y se ha hecho previamente también una identificación de fuentes con el objetivo de reportar simplemente las actividades o los procesos o los equipos que tenga la compañía. En este caso, vamos a cuantificar las emisiones de las oficinas de Gaia. Como les mencionaba pues anteriormente, yo decido qué periodo voy a reportar, qué año voy a reportar. Puedo reportar de aquí pues desde una huella de 2010, los factores de emisión para cada una de las combustibles o cada una de las actividades ya están, digamos, precargados. Nosotros lo que hacemos al inicio del año es actualizar cada uno de los factores de emisión, pues con el objetivo de garantizar los 5 principios básicos determinados por la ISO 14064 para realizar una cuantificación y un reporte de un inventario de gases de efecto invernadero. Yo selecciono el año en que voy a realizar mi reporte de la huella de carbono y como les mencionaba, pues yo puedo determinarlo por un mes, por 3 meses, por 6 meses o por todo el año. Sí, es importante, digamos ya eso depende pues también de la data disponible que tenga en la compañía, de cómo llevan mis indicadores de la huella de carbono y es una forma que puede contribuir a una mejor gestión de los gases de efecto invernadero llevando como indicador mi huella de carbono corporativa. Aquí ya vemos en esta pantalla donde puedo empezar a hacer mi reporte de consumos. Voy a cuantificar la huella de carbono para el año 2020 y lo voy a determinar. Voy a poner un límite del inventario desde enero hasta diciembre. ¿Sí? Luego de hacer esta cuantificación, el objetivo pues es que la empresa haga una verificación de la huella. Nosotros realizamos esa verificación de acuerdo a los soportes de consumo de combustible que sean agregados a la plataforma. Esta herramienta es muy intuitiva, me va discriminando mis actividades o mis fuentes de emisión de acuerdo, digamos en este caso a la combustión, a las emisiones fugitivas y a la energía eléctrica. Y estas fuentes de emisión, por ejemplo, dentro de las fuentes fijas voy a tener una planta de emergencia. Yo puedo aquí discriminar también esa planta de emergencia a qué hace referencia. Por ejemplo, voy a decir que esta es de mi proceso 1. El objetivo también es ir gestionando de igual manera, por ejemplo, los consumos. Si yo sé que mi proceso 1 es el que más diésel va a gastar dentro de la planta de emergencia, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer para disminuir ese consumo, para hacer mucho más eficiente la quema de ese diésel dentro de la planta de emergencia?
y por ende me van a disminuir esas emisiones de gases de efecto invernadero por esa actividad. Yo determino que mi combustible va a ser líquido y como les mencionaba, pues con los biocombustibles propios de Colombia, hablamos de que el diésel tiene el 88% de diésel, entre comillas, puro y el 12% será de biodiesel de palma. Por lo tanto, elijo este diésel B12 y inmediatamente en esta casilla ya la herramienta me está diciendo qué unidad de medida debo de reportar. En este caso vamos a reportar los galones de diésel consumidos por la planta de emergencia. El objetivo es que esta cantidad que esté reportando aquí, pues yo pueda soportarlo bajo una factura, bajo un screenshot de un sistema de información que la compañía lleve como SAP, por ejemplo, como Scrap, donde realmente se evidencia que para esa actividad de consumo de diésel en la planta de emergencia se tuvo un consumo, en este caso, por un ejemplo, de 560 galones. ¿Sí? Yo adjunto mi soporte a manera de validación de Gaia, pues simplemente tomamos el soporte y verificamos que sí sean 560 galones de combustible. Doy guardar, inmediatamente la herramienta ya me está calculando la huella de carbono por esa actividad de consumo de diésel en la planta de emergencia. Continúo entonces con las fuentes móviles. Voy a cuantificar mis emisiones por los vehículos propios que tengo. Puedo determinar si mi vehículo utiliza un combustible líquido o si mi vehículo, por ejemplo, es eléctrico y tengo el consumo de energía eléctrica. Ya esto, digamos, se sale de las emisiones pues directas, pero dentro de la herramienta hacemos esa cuantificación de emisiones por los vehículos también que sean eléctricos. Menciono que mi combustible es gasolina y reporto entonces mi consumo de combustible para esa actividad de quema de gasolina dentro de los motores de combustión de los vehículos propios. Continúo entonces con las emisiones fugitivas. ¿Sí? Aquí dentro de las emisiones fugitivas y específicamente para la refrigeración, la metodología nos habla de la cuantificación de las emisiones GI bajo las fugas teóricas del equipo si yo no tengo un control sobre las recargas de gas refrigerante que realice mi equipo de frío. ¿Sí? Se habla que aproximadamente el 5% del gas refrigerante de un aire acondicionado se fuga. Por lo tanto, entonces, por eso se evidencia pues una fuga aquí del 5%, o si por el contrario yo llevo una hoja de mantenimientos y llevo reporte de lo que le he hecho a mi equipo de frío, entonces cuantifico con la cantidad de gas refrigerante que yo le ingrese a ese equipo. ¿Sí? Se describen todos los gases refrigerantes que se tienen hasta el momento. Cada uno de ellos tiene un potencial de calentamiento diferente. Para este caso vamos a trabajar pues con un refrigerante que es muy conocido y es comercial, el R134A. Y miren que aquí la herramienta ya me está indicando que la cantidad de gas o las unidades de que voy a hacer el reporte va a estar en gramos. ¿Sí? Vamos a decir que recargué 10.000, perdón, que recargué 1.000 gramos de R134 y ya vamos a cuantificar esas emisiones de gases de efecto invernadero. De igual manera, hago lo mismo para los extintores. Miren, también ya él me está diciendo que por favor le reporte esas recargas en libras.
Por último, pues aquí voy a tener las emisiones por consumo de energía eléctrica. Aquí es importante resaltar que existen empresas que actualmente hacen compra de energía verde, donde las emisiones son cero. Esta energía verde pues tiene como un certificado de IREC donde nos manifiestan que fue generada a través de una fuente renovable, pero de igual manera se deben de cuantificar sus emisiones, así digamos al final no tenga un aporte significativo a la huella de carbono corporativa. Entonces cuantificamos la energía de la red interconectada, vamos a agregar una cantidad y aquí es importante pues resaltar que yo puedo determinar si tengo varios contadores dentro de mi empresa, hacer la diferenciación de los consumos y por ende hacer la diferenciación de mi huella de carbono, ¿sí? Vamos a decir que mi consumo proviene del proceso 1 y vamos a agregar otra cantidad que proviene de mi proceso 2. Miren cómo ya pues al final me va acumulando el consumo en términos de kilovatio hora por cada uno de los procesos que yo determine. Y vamos a ver ahorita cómo esta huella de carbono está discriminada por cada uno de esos procesos. Finalmente, entonces, tengo mi huella de carbono por consumo de energía eléctrica de la red interconectada. Ya he cuantificado las fuentes de emisión que hacen referencia a la combustión, las fuentes de emisión que hacen referencia a mis emisiones fugitivas y las emisiones por consumo de energía eléctrica. Digamos que hasta acá tengo cuantificada una huella de carbono corporativa para mi alcance 1 y 2 o mis emisiones directas e indirectas por consumo de energía eléctrica y el total de la huella para el año 2020 de enero a diciembre será de 12.7 toneladas de CO2 equivalentes. Sí. Dentro de esta herramienta yo también puedo determinar unas tablas para una mejor gestión de la información. Voy a tener nosotros le llamamos unos resúmenes, unas tablas resumen que están determinadas por las emisiones directas, están determinadas por las emisiones indirectas, las emisiones directas más las indirectas, otras emisiones que hace referencia a los biocombustibles y a las emisiones de CO2 por quema de biomasa. Miremos, por ejemplo, este resumen de las emisiones indirectas, perdón, de las emisiones directas más las indirectas. Miren que yo discriminé mi consumo de energía eléctrica por cada uno de los contadores que tenía. Entonces también voy a tener una huella asociada a cada uno de esos procesos donde determiné mi consumo. Esta tabla también la puedo exportar a Excel para realizar diferentes gráficos personalizados, determinar, digamos, en un gráfico de tortas mi aporte a la huella por cada una de las fuentes de emisión que hayan sido determinadas. Y de esta manera hacer una mejor gestión sobre los gases de efecto invernadero de mi compañía. Aquí ya tenemos determinado el aporte de cada una de esas fuentes. El objetivo de realizar este tipo de ejercicios es evidenciar dónde encuentro mi mayor aporte a la huella de carbono y poder hacer gestión sobre esa actividad para que al momento de realizar una mitigación, pues la inversión de tiempo o de dinero o de los dos que esté realizando para la mitigación de esos gases de efecto invernadero se evidencia en una disminución. Sí, no tendría pues como mucho sentido, por ejemplo, yo hacer gestión
sobre la recarga de extintores y el aporte a la huella de carbono es del 0.05%. Yo haría gestión sobre actividades que tengan un aporte muchísimo más alto para evidenciar una mitigación y una disminución en esa huella de carbono corporativa. Entonces, el objetivo de este webinar era hablar sobre lo que eran las emisiones directas y mostrarles que venimos adelantando y desarrollando una herramienta para la medición y la cuantificación de la huella de carbono corporativa, donde las empresas pueden cuantificar sus emisiones simplemente reportando un consumo de combustible, reportando una recarga de un gas refrigerante, teniendo en cuenta los consumos de energía eléctrica de la compañía. Y todo esto pues a través de una plataforma web, donde la herramienta es muy amigable, es muy intuitiva. Nosotros hacemos pues claramente el acompañamiento para realizar el reporte pues y la cuantificación de esos gases de efecto invernadero y determinar las fuentes de emisión pues que vamos a incluir dentro del inventario. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que este webinar pueden volverlo a ver próximamente en nuestro canal de YouTube y vamos a dar paso entonces a las preguntas. Listo, por aquí nos pregunta Mónica Holguín, ¿bajo qué concepto se calcularían las emisiones de viaje de negocio cuando se transporta en avión? Bueno, depende si el avión es o no de la compañía. Cuando el avión no es de la compañía y no se tiene determinado el consumo de combustible para realizar esos viajes de negocio, sino que se hace a través de una aerolínea, esas emisiones entrarían dentro del alcance 3, dentro de una categoría que se llama viajes de negocio. Para realizar esa cuantificación de emisiones utilizamos la herramienta de ICAO, donde tenemos pues como el aeropuerto de origen, el aeropuerto de destino, determinamos si es simplemente de un solo trayecto, si es de ida y vuelta, y esta herramienta pues nos arroja un cálculo de la huella de carbono por pasajero que realice esa ruta. Natalie, claro que sí, nosotros compartimos la presentación para los que están inscritos en el webinar. De igual manera, como les mencionaba, este webinar está próximamente pues va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y lo pueden ver de nuevo. Ana Salgado nos pregunta, ¿los factores de emisión que se utilizan se pueden visualizar en la herramienta? Para la cuantificación pues, de la empresa, sí, esos factores de emisión yo los puedo evidenciar. De igual manera, pues nosotros hacemos como una trazabilidad de los factores de emisión que son, digamos, propios de Colombia o si los tenemos pues del exterior. Podemos crear un factor de emisión de cualquier proceso si no lo tenemos en este momento precargado. Simplemente lo que hacemos es determinar las emisiones de CO2 equivalentes por una unidad mínima de medida. Entonces yo puedo determinarla por un galón, por un metro cúbico, por un kilo. El objetivo pues es que mínimamente tengamos esa emisión de ese proceso por la unidad mínima y podemos crear cualquier factor de emisión. Ustedes también lo pueden pues revisar dentro de la herramienta.
El factor de emisión de la electricidad, que es un poco más complejo porque hay que esperar a que se cierre el año y se hagan unas reclamaciones para poder uno visualizar la información disponible y poder cuantificar ese factor de emisión. Aproximadamente nosotros estamos haciendo el cálculo en los meses de febrero, marzo, donde digamos varios de nuestros clientes realizan el reporte de sostenibilidad. Entonces, en los primeros 3 o 4 meses del año necesitamos cuantificar la huella de carbono del año anterior para poder que se realice este reporte. Gloria, hola, no, nosotros no tenemos un link de asistencia. Juli, para completar ahí lo del link de asistencia, pues que dijiste con relación a que se les lo de la presentación, pero como se inscribieron, entonces digamos con el dato de la inscripción, pues se tiene esa información. Les escribí en el chat para Mónica que nos está preguntando sobre la herramienta para realizar esa medición de viajes de negocio. Andrea Sierra nos pregunta, ¿cuáles podrían ser alternativas para disminuir el aporte de fuentes móviles que no sea por cambio de tecnología o cambio de combustible? Bueno, dentro de esas alternativas existen, por ejemplo, capacitaciones en conducción eficiente. Se evidencia que esas capacitaciones pueden reducir la huella en cerca del 10, el 15%, simplemente al adoptar unos hábitos un poco más eficientes al momento de realizar la actividad de conducción, donde se disminuye el consumo de energía de un vehículo. Si se disminuye pues el consumo de energía de un vehículo, se va a disminuir el consumo de combustible del mismo y por ende vamos a tener una disminución en esa huella de carbono. Adicional a eso, pues estarán los cambios de tecnología, pueden ser vehículos híbridos, pueden ser vehículos eléctricos, pueden ser vehículos a gas natural. Nixon García nos pregunta, buenas tardes, ¿la huella de carbono sería la misma para una fuente fija o móvil que esté en perfectas condiciones o una que esté sin mantenimiento desde hace años o sea en condiciones precarias? Nixon, no. Hemos evidenciado que, por ejemplo, en calderas que consuman gas natural, cuando se dejan de realizar mantenimientos, por ejemplo, a los inyectores, se evidencia un consumo de gas natural que aumenta. Sí, entonces al aumentar un consumo de gas natural, pues claramente va a aumentar nuestra huella de carbono. Dentro de esas actividades de mitigación, nosotros recomendamos realizar periódicamente un mantenimiento a esos inyectores de gas, perdón, a esos quemadores de gas natural. Hay empresas que han optado por tener tecnología de quemadores que se llaman hidrojet, donde la eficiencia aumenta en cerca del 20%. Entonces, eso se va a ver reflejado pues, en una disminución de gas natural y por ende en una disminución pues, de la huella de carbono, optando por actividades de gestión. Sí, un mantenimiento pues no involucra una inversión muy alta. Voy a tener un equipo que me va a estar prestando una eficiencia dentro de mi proceso y voy a evitar pues también como un sobrecosto en el consumo del combustible que tenga. Bueno, hasta acá no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por asistir a nuestros webinars. Como le mencionaba Catalina, este mes vamos a estar hablando de huella de carbono corporativa,
Dentro de 8 días vamos a hablar de el alcance 2 y nos va a estar acompañando Carlos Naranjo en ese webinar. Muchísimas gracias a todos y que tengan un resto de feliz tarde.